Nos dice la Constitución que además de ser una república unitaria e independiente, somos descentralizados. ¿Qué significa esto? Que nosotros presuntamente tenemos, o sea, presumimos que cada una de las entidades territoriales son independientes, pero es una situación completamente equivocada, es una apreciación que no tiene sentido. Pueda que nosotros estemos eligiendo alcaldes, eligiendo gobernadores popularmente, pero sabemos, como lo podemos ver, que el presidente es el que, como lo dije en días pasados, es el que maneja la chequera. Y la chequera, para estarle girando dádivas, recoge, porque como somos una república unitaria, el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo y todos aquellos impuestos de carácter nacional, los recoge una institución llamada la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. Entonces no somos tan descentralizados, porque tenemos que estar pidiendo que nos den el dinero, que nos hagan las transferencias, presentando proyectos al gobierno central y todo aquello. Luego entonces el centralismo sigue imperando con un remedio de descentralización, porque estamos eligiendo gobernadores y alcaldes y elegimos diputados de las asambleas y concejales en los municipios, pero se depende directamente de la voluntad del Ejecutivo Nacional, que está en cabeza del señor Presidente de la República. Nos dice ese mismo artículo que somos una república independiente, pluralista. ¿Qué significa pluralismo? Que cada quien puede pensar, decir y hablar lo que se le ocurra, obviamente sin ir a atentar contra los derechos del vecino o de otra persona. Pero aquí, cuando se disiente en Colombia de lo que piensa un gobernante, pues se gana el ciudadano o el grupo de ciudadanos un problema bárbaro, porque se le considera enemigo del Estado, y ya, como dijo algún presidente, durante 8 años se califica, como él lo calificó a quienes no estaban de acuerdo con su pensamiento, de terroristas. Y resulta que el terrorismo se hace más que con un fusil, con estos benditos aparatos ahora llamados celulares, tablets, computadores, donde se hace uso de los mecanismos del Twitter, del hashtag y todas las cosas. Y los periodistas, que no son objetivos en Colombia, pues simplemente les dan toda la publicidad y polarizan al pueblo alrededor de una u otra tendencia, de una u otra ideología o de una u otra opinión. Y eso es lo que ha llevado a Colombia muchísimas veces a vivir por más de 60 años de vida independiente y civilizada, pero en guerra. No olvidemos que la polarización de los partidos liberales y conservadores, más atrás el centralismo y el federalismo, cuando hablábamos de Simón Bolívar y hablábamos de Francisco Paula Santander, esa polarización llevó a montones, a cantidades de guerras civiles intestinas, que en una de ellas, la peor, pienso, fue la de los 1000 días, que termina inclusive con el ceder el territorio panameño, hoy República Independiente, por estar en una crisis de orden económica, y los estados americanos de Norteamérica o los Estados Unidos de Norteamérica se aprovecharon de esto y se quedaron con el territorio del Istmo de Panamá, cuando eso era territorio completamente colombiano. ¿Pero por qué? Por esa polarización entre centralistas, federalistas, liberales, conservadores. Bueno, eso, a hoy hay una multiplicidad de partidos o de ideologías, que de ideologías no tienen nada, sino que son oportunismos u oportunistas las personas que allí lideran para tratar de conseguir el poder político y el poder económico que genera el poder político. Entonces, en este orden de ideas, pues decir que somos una república independiente no es mi credo, no lo considero, que descentralizada tampoco,
que unitaria, muchísimo menos, que pluralista, aquí no se puede hablar o disentir de nada ni de nadie, porque se convierte uno en un enemigo del Estado y es perseguido por el Estado, por las autoridades, por la fuerza pública. No es una república participativa democrática, porque simple y llanamente es una de las pocas razones que tiene el Estado para decir que nos deja participar. Y resulta que si nosotros miramos cuál es la cantidad de ciudadanos que tienen en sí o que apoyaron los 102 senadores y los 166 representantes a la Cámara, allí no está representado el 40 ni siquiera el 30% de los ciudadanos aptos para sufragar. Esto se dice naturalmente que es problema y es producto de la desidia, la falta de pertenencia, sentido de solidaridad de nosotros los colombianos, y en cierta forma tienen razón. A nosotros nos gusta participar, nos gusta comprometernos, y mientras no nos comprometamos a participar y formar parte de el gobierno, del manejo de este país, pues 3 o 4 personas que sí están atentas a llevar a estos personajes al Senado, a la Cámara, a la Presidencia, a las gobernaciones, a la alcaldía, a los consejos y a las asambleas y a las juntas juntas administradoras locales, pues ellos seguirán gobernando, manejando, y no significan siquiera el 10% de la población colombiana, que de 50 serían 5 millones, y en cada una de las cámaras no hay 5 millones de electores representados en los miembros de estas corporaciones.